Lección 8. Consolaos, pueblo mío. Pablo comenzó a orar y actuar. En casa, a través de genuinos gestos de amor, trataba de restaurar la relación con su esposa y ganar nuevamente su confianza. En la empresa, trabajaba fuertemente para sacar de la quiebra su negocio y en su ministerio puso fecha para reactivar las reuniones de grupo pequeño. ¿Y la esposa lo perdonó? ¿Y le volvió a ir bien en su negocio? Bueno, a veces las cosas no mejoran tan rápido como quisiéramos, pero había aprendido a no creerle al enemigo cuando le infundía pensamientos de derrota y a confiar y descansar en las promesas de Dios. Un día, en medio de su lucha espiritual, le entró una llamada de su vecino pastor. ¿Aló? Hola Pablo, tengo un regalo para ti, el capítulo 40 de Isaías. Disfrútalo, Dios te bendiga. El pastor no le dio tiempo ni siquiera para darle las gracias, pero Pablo entendió la urgencia del mensaje y buscó su Biblia rápidamente. La abrió en Isaías 40 y comenzó a leer: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Doble, Señor? Yo diría que triple. Pero gracias, Señor. Recibo tu promesa y acepto tu perdón. Pregunta, ¿esas promesas de consuelo y perdón no eran para la nación de Judá? Yo creo que era para Judá, para Pablo y para todo el que se arrepienta de corazón. Correcto. Pablo entendió que Isaías 40 no solo era un mensaje para los judíos, la palabra de Dios permanece para siempre. Ella tiene el poder de viajar a través del tiempo y traer esas promesas de consuelo y restauración a nuestras vidas. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿por qué Isaías 40 fue una bendición para Judá y lo sigue siendo para nosotros hoy? En primer lugar, porque nos da consuelo para el presente y el futuro. ¿Recuerdan cuál fue la mancha en la hoja de vida del rey Ezequías? Sí, cuando los mensajeros de Babilonia lo visitaron, no le dio la gloria a Dios. Mostró todos sus tesoros y se engrandeció a sí mismo. Correcto. Por esa razón, Dios le envió un juicio a través de Isaías. ¿Qué han visto en tu casa? Todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: De aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos, que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Lo notan? Ezequías mostró a los babilonios todos sus tesoros y un siglo más tarde los babilonios se llevarían justamente todos sus tesoros. Pero Dios dejó una promesa para el futuro, la misma promesa que el vecino pastor le regaló a Pablo. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dios tenía un día para ponerle fin al sufrimiento. La pregunta es: ¿por qué había esperanza para una nación que, como vimos en el capítulo 1, le había dado la espalda a Dios? La respuesta está en las mismas palabras del Señor. Él les llama pueblo mío. Cuando permitimos que Dios nos reciba como sus hijos, cuando por la gracia de Cristo hacemos parte de su pueblo, Él toma la iniciativa y nos ofrece su perdón y restauración. Dios le quiere poner fin a nuestro sufrimiento. Si aceptamos ese maravilloso regalo, sus promesas son un consuelo para el presente y el futuro. En segundo lugar, porque nos invita a restaurar los caminos del corazón. En los versículos 3 al 5, Isaías invita a su pueblo a restaurar los caminos por donde pasaría Dios. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece.
y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Reparar el camino para Jehová? ¿Acaso Dios iría a Jerusalén en una limusina? Ahí está el detalle. Dios no les está diciendo que pusieran un casco en sus cabezas, un letrero de obras en la vía y se pusieran a reparar literalmente los caminos, pues Él no llegaría en un carruaje real y mucho menos en una limusina. Dios está hablando de reparar los caminos torcidos del corazón para que su pueblo volviera a ver la gloria de Dios al sacarlos con mano poderosa de Babilonia y permitirles reconstruir su nación. Pero esta palabra no era solo para los judíos que volverían del exilio. El Nuevo Testamento aplica la profecía de Isaías a la obra vial espiritual realizada mediante la predicación de Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, la obra vial era el arrepentimiento y la gloria de Jehová se manifestó en Cristo Jesús en ocasión de su primera venida. Pero ese cartel de obras en la vía tampoco terminaba con Juan el Bautista. Hoy el Señor quiere que reparemos los caminos torcidos del corazón y nos preparemos para ver la gloria de Jehová, que se manifestará definitivamente en la gloriosa segunda venida de Cristo. En tercer lugar, porque nos da la certeza de su palabra. En los versículos 6 al 8 hay una voz que proclama: Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Después del exilio, el pueblo de Dios recuperó lo que había recibido en el monte Sinaí y que luego rechazó íntegramente mediante su apostasía, la presencia de Dios y su palabra. Estos son los ingredientes básicos del pacto de Dios con Israel. Debido a que ellos habían infringido su palabra, Dios había abandonado su templo, pero regresará. Su presencia y su palabra, eternamente confiable, traen consuelo, liberación y esperanza, no solo para los judíos de la época, sino para nosotros hoy. La tía Elena así lo confirma. Para el que está realmente convertido, la palabra de Dios es el gozo y el consuelo de su vida. El Espíritu de Dios le habla y su corazón llega a ser como un jardín bien regado. Y en cuarto lugar, porque nos invita a evangelizar. En Isaías 49, quien proclama desde un monte no es un mensajero, es una mujer. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. A la luz de la profecía de Isaías, no parece una coincidencia que Ana, una profetisa, fuera la primera en anunciar públicamente al pueblo de Jerusalén en el monte del templo que el Señor había venido. Este fue el nacimiento de la evangelización cristiana tal como la conocemos, la proclamación del Evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo vino a traer salvación. Posteriormente, Cristo confió a otra mujer, María Magdalena, la primicia de su triunfante resurrección. No podemos ignorar que muchas veces en la Biblia la iglesia es representada por una mujer. Por eso hoy nosotros, como pueblo de Dios e iglesia de Cristo, debemos proclamar que Jesús viene pronto a ponerle fin al sufrimiento y a hacer nuevas todas las cosas. El resto del capítulo muestra el gran poder y misericordia de Dios, justo lo que experimentó Pablo en los días posteriores a su encuentro con el capítulo 40 de Isaías. Su negocio comenzó a resurgir, su hogar se restauró por completo y su ministerio creció mucho más que antes, porque como dice el profeta al final del capítulo, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Escuela Sabática Live.